Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hacer un vídeo un poquito distinto. Como ya sabéis, los libros son armas de doble filo. Pueden venir en forma de bálsamo que cura las heridas o pueden venir como un dedo para ahondar en la llaga, ¿no? Pero lo que está claro es que hay libros que llegan en momentos perfectos de nuestra vida, como la última pieza del puzzle que nos faltaba para completarlo y que pueden ser totalmente transformadores y que pueden ayudarnos a revivir o pueden matarnos, ¿no? Tienen esta doble faceta. E incluso a veces cuando vienen para matarnos, en realidad es una matanza necesaria para luego revivir, ¿no? Como una especie de fénix. Y yo hoy os vengo a contar un poco una historia mía con un libro, uno de estos libros que me llegó a mí en un momento perfecto en mi vida y que lo necesitaba. A mí me parece que las historias detrás de por qué leemos los libros son de las historias más bonitas que se pueden contar. El cómo una persona llegó a ese libro, por qué escogió ese libro en ese momento concreto, si fue una lectura de lucha o de caricias, ¿no? En qué sentido le transformó a esa persona. Yo creo de verdad que la relación que tenemos con los libros es una relación parecida a las que tenemos con las personas, ¿no? En tanto que con cada una de las personas de nuestra vida tenemos una relación distinta, relaciones complejas además, de las que se podría hablar eternamente y que dicen mucho de nosotros. Cada una de las relaciones que tenemos con las personas de nuestro alrededor dicen algo sobre cómo somos nosotros. Y yo creo que con los libros es lo mismo. Yo creo que de verdad que se puede conocer muy bien a una persona únicamente escuchándole hablar de los libros que lee, de por qué lee los libros que lee y cómo le han cambiado. Creo que aunque los lectores no podamos quizás estar en un círculo al fuego de una fogata hablando de nuestras aventuras, de haber conquistado una montaña o haber matado un mamut, creo que siempre podríamos entretener en este círculo de la fogata contando las historias de por qué hemos leído los libros que hemos leído y cómo nos han transformado. Y sobre todo también me parece muy interesante ver desde qué lugar se leen los libros, ¿no? Porque un mismo libro me lo puedo leer yo y te lo puedes leer tú, y dependiendo de los momentos personales en los que estemos cada uno de nosotros, vamos a llegar a una conclusión distinta sobre ese libro, o si hablamos sobre el libro, tú hablarás sobre unas cosas y yo hablaré sobre otras, y me parece algo precioso, algo que dice mucho de quién soy yo y quién eres tú y en qué momento nos encontramos, ¿no? Y yo hoy os vengo a contar una historia mía personal con un libro que es el libro de Las obras del amor del filósofo Søren Kierkegaard. A mí me gusta mucho escuchar estas historias y por eso creo que puede ser de valor, o por lo menos puede ser entretenido escuchar una historia pues ajena, ¿no? Que en este caso es la mía. Bueno, yo empecé a leer a Søren Kierkegaard. Uno de los primeros libros de filosofía que leí fue suyo, que es Temor y temblor, y a mí me dejó con la piel de gallina totalmente, porque yo no sabía que se podía hacer esto con la filosofía. Yo pensaba que la filosofía era un ABC mucho más lógico, más helado, no más frío, y me di cuenta con Kierkegaard de que la filosofía te puede llevar a las estrellas y enseñarte los diamantes del cielo con las palabras, y te puede hacer arder en pasión de la misma manera que te lo puede hacer arder la literatura. Y para mí fue un filósofo muy importante porque vi lo bonito que puede ser hablar de filosofía. Y es por esta razón que cuando terminé de leerme Temor y temblor, compré Las obras del amor del mismo autor, de Søren Kierkegaard. Y lo empecé a leer, pero bueno, como ya sabéis, la rutina, ¿no? A veces nos sepulta las lecturas, y esto es lo que me sucedió a mí con Las obras del amor. Así que lo dejé aparcado porque no me daba tiempo a leerlo con la universidad y tal, y lo dejé ahí. Pero hubo otro momento de mi vida en el que lo retomé, y esta es la historia de por qué lo retomé y las gracias que le doy a haberlo retomado. Bueno, os voy a contar un poco
de qué habla en general el libro de las obras del amor de Kierkegaard, para luego pasar a hablar más en profundidad de cómo me afectó a mí. Las obras del amor de Kierkegaard es una obra en la que nos habla del amor, como bien dice el título, y nos dice que el amor brota como de un manantial infinito en lo más íntimo del ser humano, que es aquello que trasciende totalmente el ego, es la cosa más bonita que existe en el ser humano y que además es para lo que estamos hechos. Estamos hechos para amar, pero que a la vez es una de las cosas más misteriosas que existe. No se nos explica por qué estamos hechos para amar. Por lo tanto, existe un misterio, pero este misterio no quiere decir que no se pueda ver en qué se manifiesta el amor. Eso no nos impide ver qué obras se pueden edificar a raíz del amor, ¿no? Y Kierkegaard hace un símil con la planta. La planta cuyo origen, cuya semilla no se ve, pero de lo que sí que es cognoscible de la planta son los frutos, ¿no? De la misma manera que no vemos quizás las raíces de un árbol que están metidas dentro de la tierra, pero que sí que podemos alargar la mano y coger el melocotón, ¿no? Y morderlo y sentir ese jugo, esa explosión de dulzor que nos recorra con un escalofrío la espalda, ¿no? Es cognoscible, pero es misterioso a la vez. Y esto es lo mismo que ocurre con el amor, según Søren Kierkegaard, aunque no lleguemos al origen del amor, porque tiene una naturaleza celada, sí que podemos conocerlo a través de sus obras, podemos ver las obras que nacen, que se edifican a raíz del amor. Y esto es de lo que nos habla en este libro. Bueno, como yo os he dicho antes, yo comencé a leer este libro hace bastante tiempo, pero lo dejé aparcado por cuestiones burocráticas de la rutina, ¿no? Y pasó un tiempo. Y en ese tiempo que pasó, mi abuela, mi amama, como se dice aquí en el País Vasco, mi amama falleció. Y ya no solamente fue un periodo difícil por el hecho de perder a mi amama, sino porque la vi morir, y ver morir a alguien es algo que te cambia para siempre y es algo con lo que tienes que luchar dentro de ti, o por lo menos yo así lo viví, porque es una imagen que te devora por dentro, ¿no? Y por lo tanto se da un momento en el que se mezcla una nostalgia bella de echar de menos a alguien, ¿no? Muy triste, pero que puede ser bella, con algo grotesco y tortuoso como es pensar en que has visto la muerte, ¿no? Y estas dos sensaciones que, aunque vienen las dos de la muerte, son distintas en tanto que una es bella y otra es grotesca, viven y se entrelazan y crean una sensación, un tsunami de emociones muy difícil de navegar. Y esto es lo que me ocurrió a mí. Es algo... O sea, ver a alguien morir te mueve los cimientos por dentro y te deja siendo una persona distinta para el resto de tu vida, yo creo. Todos sabemos ya que de por sí que alguien a quien queremos fallezca es algo para lo que no hay palabras. Ningún poema sirve para llegar a expresar el peso de cada una de las lágrimas que se te cae por la mejilla, el peso de la tristeza en cada una de esas lágrimas que se te caen. Y es un momento, como digo, muy difícil, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que justo antes de que falleciese mi mamá, yo había terminado de leerme un libro, El Hiperión, de Hölderlin, y del que hablaremos en otro vídeo probablemente. Y lo que me pasó fue que cuando pasaron unos días ya, hombre, pues algo tenía que hacer con mi vida, ¿no? Estás metido en un momento que es como estar caminando por un bosque en la niebla más espesa que te puedas imaginar. Te habla la gente y no te enteras de lo que están diciéndote. Y pasan los días y todavía sigues sin aterrizar. Es como tener un jet lag permanente. Y yo sentí que, bueno, que en algún momento tenía que volver a leer, por ejemplo, ¿no? Y es así como un día estaba en mi habitación
paseando mis ojos tristones y apáticos por las estanterías y de repente mis ojos dieron otra vez con este libro de las obras del amor. Y recordé que en el índice de esta obra había un capítulo dedicado al amor en relación con los difuntos, de tal manera que cogí el libro y me puse a mirar el índice. Y efectivamente había un capítulo que decía lo siguiente: la obra del amor que consiste en recordar a un difunto. En recordar a un difunto. Claro, yo en cuanto leí esto sentí que este capítulo me llamaba, que yo tenía que leer este capítulo, que me estaba hablando y que me iba a decir cosas importantes, porque a mí lo que me ocurrió, y probablemente si habéis pedido a alguien también os haya pasado esto, es que se da una situación un tanto paradójica, porque tú quieres recordar a esta persona, el cuerpo, la mente y el corazón te piden recordar, ¿no? Te piden recordar todo de esta persona, lo que has vivido, el tacto, todo, pero duele tanto recordar, porque estás recordando, estás pensando en algo que ocurrió y que sabes que nunca va a volver a estar en el presente. Estás dándote cuenta al recordar de que nunca vas a poder hacer otra cosa que recordar. Esto es, siempre vas a pensar en el pasado, ya nunca vas a poder pensar en presente con esta persona, ¿no? Y por eso recordar es algo que duele y es algo que se acaba reprimiendo, ¿no? De tal manera que este ansia total que se siente por recordar a esta persona acaba sepultándose en un olvido autoimpuesto. Y acabamos siendo, por lo menos yo así acabé, como un prado seco quemado al sol, sediento de recordar, ¿no? Y es por eso que sentí que al ver este capítulo que hablaba precisamente de recordar, que sería un capítulo importante para leer en ese momento. Además es un momento en el que tampoco iba a poder leer cualquier cosa, a menos que fuese algo que realmente fuese especial y que me hablase sobre lo que necesitaba que me hablase, no iba a poder digerir ningún libro, ¿no? Entonces llegó a mí como traído por un viento del destino. Así que así es como empecé a leer este capítulo de la obra de amor que consiste en recordar a un difunto. Me voy a tomar un momento aquí para hacer un pequeño inciso. Si no leéis filosofía y únicamente leéis literatura, yo creo que la literatura tiene un valor muy especial, porque la literatura, a diferencia de la filosofía, no categoriza, no es violenta, porque la filosofía hay muchas veces que para crear sistemas de pensamiento, a pesar de que es algo fascinante ver cómo la mente puede llegar a crear estos sistemas tan perfectos, ¿no? Se está sistematizando, se está categorizando, y esto, como digo, puede ser violento, estás como obligando a alguien a comprar tu premisa, ¿no? Y en cambio, la literatura, yo creo que funciona de una manera mucho más intuitiva y por lo tanto es mucho más libre. Y esto es algo que se nota, porque sin darte un sistema, tú te lees un libro de literatura y sales con ideas nuevas que pueden conformar tu propio pensamiento, ¿no? Y yo creo que gracias a esta intuición totalmente libre y no violenta, puede penetrar mucho más a veces en la verdad oculta, ¿no? Pero, habiendo dicho esto, la filosofía es algo increíble. La filosofía te puede hacer sentir de la misma forma ardiente que la literatura. Por eso, si no leéis filosofía, os animo a que lo hagáis, porque te puede cambiar la vida leer filosofía. Bien, una vez dicho esto, precisamente es con este libro, que es de filosofía, que a mí me transformó en un momento en el que era totalmente necesario que alguien me ayudase a transformar. Y como os digo, en 15 paginitas que tenía este capítulo, yo lloré muchísimo. Y dices, ¿llorar con filosofía? Pues sí, puedes llorar con filosofía también, porque la filosofía te puede llegar a la misma capa más honda del corazón que te puede llegar el poema más bello. Bueno, pues
para contaros qué es lo que decía este capítulo. Como digo, yo lo leí en un momento en el que estaba teniendo problemas con esta cuestión de recordar y con el vínculo que yo tenía con una persona, que ahora esta persona estaba muerta, ¿no? Entonces, claro, este capítulo lo que nos viene a decir es que en el momento en el que en un vínculo que existían dos personas vivas, pasa a ser un vínculo, porque sigue habiendo un vínculo, en el que está una persona viva y una muerta, esto es, hay una de las personas que desaparece, es el momento en el que se ve realmente cómo es esa persona en el vínculo, la persona que queda totalmente expuesta, ¿no? Y Kierkegaard nos explica, nos hace un símil con la figura del bailarín y nos dice que el bailarín, cuando está bailando con su pareja y practica esa danza con la pareja constantemente durante toda su vida y de repente la pareja desaparece y él sigue bailando, ¿no? Sin enterarse casi, sigue la danza, se le ve a él únicamente y ya se ve si da tropiezos, los da porque él da tropiezos, no porque la otra persona da tropiezos. Se ve exactamente cómo es ese bailarín cuando ahora baila solo lo que antes bailaba conjuntamente. Y lo mismo, por ejemplo, ocurre, poniendo otro ejemplo, ¿no? Nos dice Kierkegaard que si estamos conversando con alguien y pudiésemos convertirnos en nadie, desaparecer, ser invisibles, veríamos la otra persona hablando a la nada. Y es como se vería exactamente esa persona, cómo se comunica, todos los gestos que tiene a la hora de hablar, el cariño que puede tener por la otra persona, ¿no? Se vería exactamente cómo es esa persona. Por lo tanto, en esta soledad que se da cuando el vínculo solamente tiene peso en uno de los lados porque el otro desaparece, es esta soledad la que puede dar lugar, nos dice Kierkegaard, a la obra del amor más espléndida y más bella y ejemplar de todas. Por eso para mí este capítulo fue tan importante, porque nos está hablando aquí de que la relación que se tiene con el difunto, la relación sigue ahí, el vínculo sigue y puede dar lugar a un amor precioso, el amor sigue ahí, ¿no? Y como digo, Kierkegaard nos dice que el amor, la obra del amor que consiste en amar a un difunto, es la obra de amor más ejemplar de todas. La tenemos que coger como ejemplo porque es la obra más desinteresada, la más libre y la más fiel de todas. Y comparando cómo amamos a nuestros difuntos, la relación que tenemos con el difunto o la que podemos llegar a tener, se puede traspasar a nuestras relaciones en todo el resto de ámbitos con las personas y aprender de este amor que tenemos por el difunto. Os voy a explicar ahora por qué dice Kierkegaard que el amor por el difunto tiene esta naturaleza perfecta tripartita, que es la del desinterés, la de la libertad y la de la fidelidad. En primer lugar, nos dice que la obra del amor que consiste en amar al difunto, en recordarle, es la obra más desinteresada. ¿Por qué? Porque no solamente no se busca una recompensa. A ver, en un vínculo con una persona, tú puedes tener ese vínculo con la persona y amar a esa persona por una recompensa. Y es tan fácil como pensar en la correspondencia amorosa, que es la mayor recompensa que puedes recibir. Que alguien te corresponda en su amor y que te diga te quiero, ¿no? Pues bien, cuando solamente quedamos nosotros en el vínculo con el difunto, esta recompensa ya no es solamente que no la busquemos, sino que la posibilidad de la recompensa desaparece totalmente, porque el muerto no va a salir de la tumba a decirte te quiero de vuelta. Entonces, si tú le estás diciendo te quiero, lo estás haciendo de la forma más desinteresada que existe. Y esto nos lo dice en la página 419, os voy a leer
como lo dice Kierkegaard. Nos dice que un difunto quita muchas veces el sueño, tanto más cuanto mejor fue, pero le trae absolutamente sin cuidado, tanto que por su culpa aguardes insomne, como que te olvides de él por completo. El muerto no te va a pedir nada de vuelta. Si tú se lo estás dando es porque realmente es un amor desinteresado. En segundo lugar, nos dice que es la obra del amor más libre que puede existir, porque de la misma forma que que en el desinterés, en la libertad, se nos puede estar obligando a querer a alguien imaginad, pues por una cuestión de compromiso familiar, ¿no? Tú puedes querer a alguien pues porque le tengo que querer porque es mi familiar, ¿no? Pero una vez la persona desaparece, ya no tienes comidas familiares en las que aparentar, no tienes que aparentar nada, estás tú en tu intimidad con tus sentimientos, y si sigues queriendo, lo haces de forma libre, ya no hay nada que te coaccione a querer a esa persona. Y es más, no es solamente que nada te esté obligando, sino que además estás luchando por querer, porque estás luchando en contra del olvido. El olvido que te arrastra y te intenta alejar del amor, porque te intenta hacer no recordar, ¿no? Y si tú activamente estás buscando recordar, es porque lo estás haciendo de la forma más libre que existe, estás luchando con toda tu libertad por ello, ¿no? Esto es lo que nos dice, para que veáis un poco cómo lo expresa Kierkegaard. Nos dice así. Nos dice, en una palabra, uno tiene que defender su libertad de recordar contra aquello que pretende compelerlo a que olvide, y el poder del tiempo es grande. Estás luchando contra el poder del tiempo. Y por esto nos dice que, y por ello no hay ningún amor que sea más libre que la obra de amor de recordar a un difunto, ya que recordarlo es algo distinto de no poder olvidarlo en la primera época. Esta primera época en la que el trauma, el shock de haber perdido a esta persona y de esta paradoja del tiempo en el que el presente ya nunca, el pasado se queda en el pasado, o sea, esta persona que antes estaba en el presente ahora se va a quedar en el pasado para siempre. Esto que te hace totalmente estar recordando todo el rato, ¿no? Es distinto a cuando pasa el tiempo en tu serenidad, seguir luchando por recordar. Y si lo sigues haciendo es porque es un amor totalmente libre. Y me parece bellísimo esto. Y luego, en tercer lugar, nos dice que la obra de amor que consiste en recordar a un difunto es la más fiel. Y os voy a leer directamente el fragmento en el que lo explica, porque lo explica muy bien. Dice: con bastante frecuencia se habla de la falta de fidelidad en el amor entre los seres humanos. Así, se echan la culpa unos a otros diciendo: no fui yo el que cambió, fue él quien cambió. Yo cambio porque otro cambia. No, aquí estamos hablando de la relación con un difunto, y aquí sí que es claro que no puede haber discusión acerca de si fue el difunto el que cambió. Por tanto, si se produce un cambio en esta relación, tendré que ser yo el que ha cambiado. Por esta razón, si deseas comprobar si amas de manera fiel, presta atención a la manera en que te relacionas con un difunto. Claro, aquí, si nosotros dejamos de querer o si dejamos de
de ver la importancia de este vínculo y se va quedando en el olvido porque ya no le damos importancia a este vínculo con el difunto, nunca va a ser porque el difunto haya cambiado, es porque nosotros habremos cambiado, ¿no? Y es por eso que esta es la obra de amor más fiel que existe. Y cogiendo estas 3 características, nos dice Kierkegaard que atendiendo a cómo nos relacionamos con el recuerdo del difunto, podemos ver cómo nos relacionamos en el resto de nuestros vínculos con otras personas y que se puede coger como ejemplo este amor por el difunto con el resto de las personas. Una vez dicho esto y habiéndose explicado ya un poquito más de qué es lo que hablaba este capítulo que a mí tanto me llegó al alma, a mí este capítulo me transformó totalmente porque yo el recuerdo, como os he dicho, lo estaba viviendo como un tormento y de repente se convirtió en algo bonito, en algo de lo que se puede escribir en un libro de filosofía poniéndolo como el ejemplo del amor más puro, ¿no? Es por eso que a mí este capítulo me ayudó a dejar fluir el amor, a no enquistarlo, ¿no? Porque yo lo tenía enquistado, porque al final estaba taponando recordar. Y por eso, algo que para mí, este hecho de recordar, algo que para mí era muy feo, porque tenía muchas connotaciones negativas, pasó a ser algo bonito, porque me di cuenta de que recordar a mi mamá era una obra magnífica del amor y que me tenía que dejar sentir, porque si yo lo que estaba reprimiendo era el amor y estamos hechos para amar, estaba reprimiéndome aquello para lo que he nacido, ¿no? Que es para amar. Yo creo que este es el capítulo de mi vida que he leído quizás estando con una predisposición del alma más vulnerable. Me sentía como un nenúfar flotando en un estanque bajo la lluvia y yo siento que este capítulo me abrazó. A mí este capítulo me abrazó y cogió toda mi tristeza entre sus manos y le di un beso. Y por eso le tengo tanto cariño a este capítulo. Gracias a él conseguí poder recordar y gracias a él conseguí dejar de asociar el tormento con el recuerdo y asociarlo con el amor. Y esto fue muy importante porque me ayudó también a poder canalizar el amor a través del arte. Al final, bueno, como dice Kierkegaard, estamos hechos para amar, ¿no? Pero yo creo que también estamos hechos para hacer arte, para hacer arte y para consumir el arte, ¿no? Que al final es una manifestación quizás del amor, el arte. Y claro, si el amor se enquista, el arte se enquista. Y a mí me gusta mucho componer y escribir. Y teniendo el amor enquistado no podía hacer nada. No podía hacer nada con todo este amor que tenía dentro. Y gracias a este capítulo conseguí, de hecho, he compuesto un segundo álbum. Tengo un álbum ya colgado que es de hace ya bastante tiempo, que está por ahí por Spotify, está en la descripción del vídeo. Y dentro de poco sacaré este segundo álbum que está en español, por cierto, no está en inglés, que el otro estaba en inglés. Y trata en muchas canciones sobre esta cuestión, ¿no? de querer a alguien que ha fallecido. Pero, como digo, lo conseguí escribir gracias a este capítulo. Y aparte de esto también me presenté a un concurso de cartas de amor, con una carta de amor dirigida a mi mamá, que, como digo, no la podría haber escrito si no fuese por este capítulo. Es por eso que es para que veáis hasta dónde puede llegar el leer un capítulo, 15 páginas, a lo que puede llegar, ¿no? Me presenté a este concurso de cartas de amor y gané uno de los premios. O sea, no habría ganado este concurso de no haber sido por este capítulo que leí, que son 15 páginas que te lees en media hora o en 20 minutos. ¿Sabéis cómo os digo? Este es lo bello de leer. Y bueno, me ha parecido que podía ser una idea bonita, quizás leeros aquí la carta para
mostraros un poco pues esta obra del amor que es recordar y amar a un difunto, ¿no? Pues por ejemplo en mí, en cómo se manifiesta, ¿no? Que como a mí me gusta escribir y soy cantautora, pues se manifiesta en estas dos facetas, ¿no? Y por enseñaros una de ellas, pues os voy a leer la carta a ver qué os parece. Bueno, es una carta que está escrita en forma así como de Aladín y el genio de la lámpara, pues está escrita al genio de la lámpara. Bien, os la leo. Carta al genio de la lámpara. Me arrastré por el desierto, perdiéndome por sus castillos de arena para encontrarte. Compartí las estrellas con los escorpiones y cuando el frío alargó las noches traté de olvidar el castañeo de mis dientes pensando cómo sería volver a agarrar sus manos y decirle una vez más: «A mamá, te quiero». Por fin, después del largo viaje, llegué a tu cueva e imploré: «Mi deseo es volver a ver a mi abuela». ¿Recuerdas cuando me dijiste que no podías cumplirlo? Cuando me confesaste aquello, los árboles de gemas, el oro inagotable y las espadas irrompibles no me parecieron más que otro de los incontables lugares donde la muerte proclamaba su soberanía. Tú, el gran genio, como te hacías llamar, dormías sobre talismanes y tiaras, pero sobre ti dormía más plácidamente ella, sabiendo que había un deseo que siempre escaparía de tu jurisdicción. ¿Recuerdas cómo me retorcí entre tus joyas y tus monedas llorando? Todavía sigo pensando que no existe inocente al que hayan castigado con pena más injusta, que dicen que Siberia es fría porque no saben lo helado que se quedó mi corazón. La bala más letal es compasiva al lado de este agujero que me atraviesa y por el que silba el viento al cruzar. No le negaste al sol ascender, no le negaste a la noche caer, no le negaste al arroyo correr, no le negaste al lirio florecer. Y entonces, ¿por qué a mí me negaste volverla a ver? Aseguraste que eso no lo podía conseguir la magia, que era cosa de milagros. Yo te sigo diciendo que los milagros curan a los ciegos y sanan a los tullidos, pero que no cosen corazones rotos ni secan pozos de lágrimas. No creerías cuánto me ha costado, pero por fin voy aceptando las cosas como son, sin magia ni milagros, muy lentamente. Ojalá ser un guepardo y esprintar el duelo, esa terrible palabra que no hace justicia a la espiral. Una vez de pequeña, la corriente me llevó en la playa y solo pude ver las sombrillas pasar, abriendo los ojos bajo el agua e intentando respirar intermitentemente. Eso se le parece más. Ojalá no fuese más que un duelo y poder batallar. Me armaría hasta los dientes y cortaría todas las cabezas al dragón. Podría perder un brazo o un dedo, pero cuando ganase, e incluso si perdiese, todo habría acabado. Algo que nunca termina no puede llamarse duelo. Pero ¿qué te puedo contar que no hayas aprendido tú ya en tus pergaminos y tus runas? Siempre es el amor lo que rompe el alma humana. Esta vez me ha desgarrado tanto que ha cambiado incluso el sentido de las palabras. Cáncer ahora suena real. Rosquillas ya no parece dulce. Cenizas tiene una imagen asociada. Es un lenguaje nuevo y odio hablarlo con soltura. De todas las palabras, Amama es la que más se ha trastocado. Me recuerda a una infancia lejana que tuve hasta ayer mismo y que he perdido para siempre. Nunca hubiera pensado que mi palabra favorita llegaría a convertirse en un trabalenguas. Cuanto más odio que no me concedieses verla, más la amo, y si te digo que la quiero con locura,
No te miento. Veo gigantes donde hay molinos y veo a mi mamá allá donde hay abuelas. Así es como vivo, suspirando ojalás por las esquinas. A estas alturas te estarás preguntando por qué te he escrito esta carta. Verás, he pensado en el otro deseo. ¿Recuerdas que me prometiste cumplir cualquier otro que no fuera el que te pedí aquel día? Pues bien, este es el que he decidido. Si no puedes llevarme a ella, deseo que me lleves a la flor de loto más plácida del estanque más sereno y sentiré su calma. Llévame a la nube más esponjosa del atardecer más rosado y sentiré sus abrazos. Llévame al arco iris más luminoso y recordaré su belleza, o al roble más ancestral y recordaré su sabiduría. Llévame a la cuna más pequeña y sentiré su ternura, o a los colibríes más cantarines y oiré su risa. Tan solo llévame a algún lugar, pues a donde quiera que vaya, sé que todas las cosas me susurrarán su amor y podré decirle una vez más: a mamá, te quiero. Firmado, Aladina. Bueno, esta es la carta que mandé y que, como digo, nació de poder darle voz al amor del recuerdo. Y simplemente, por terminar el vídeo, animaros a que cuando leáis algo os abráis en canal, que os dejéis sentirlo, porque es así como las lecturas nos pueden transformar. Y bueno, por supuesto, darle gracias también a Kierkegaard, ¿no?, por haberme permitido pues componer un álbum y poder hacer escritos como este, que no habrían salido de mí de no haber sido por este cambio en la forma de pensar, mi vínculo con el muerto, ¿no? Y bueno, ya para terminar el vídeo os voy a comentar qué es lo que estoy leyendo ahora mismo, como siempre os digo. No ha cambiado nada respecto a la semana pasada. Bueno, ha habido un pequeño cambio, pero bueno, sigo leyéndome Walden de Henry David Thoreau, increíble. Sigo leyéndome El espejo del mar de Conrad, de Joseph Conrad, que me está pareciendo una cosa muy, 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 muy bonita. Me estoy leyendo ahora además un capítulo que habla sobre la soberanía de los vientos en el mar, que es algo que es una cosa muy, muy fuerte. Me lo terminaré esta semana, este libro. Sigo leyéndome con mi pareja de Ana Pacheco, Estuve aquí y me acordé de nosotros, que nos está gustando mucho. Sigo aquí con mi proyecto eterno, porque vete tú a saber cuándo termina esto, de leer El paraíso perdido de John Milton, que ayer leí una parte increíble, que me quedé, espeluznada con lo que leí, de lo bonito que era. Y sí que hay un cambio porque me he terminado ya por fin, de hecho lo tengo aquí en la estantería, me he terminado La regenta de Leopoldo Alas Clarín. No tengo palabras para expresar lo que impactan el principio y el final de este libro. Si lo habéis leído ya sabéis a lo que me refiero, pero me pareció increíble darle sentido a esta portada en la última línea del libro. Algo increíble. Habrá vídeo la semana que viene sobre La regenta y tengo muchas ganas de hacerlo. Me da un poco de miedo hacer esta reseña porque ¿qué puedo decir yo que no se haya dicho ya de La regenta, sabes? Pero me ha parecido un libro fascinante, os lo recomiendo muchísimo. Y con esto, deciros que creo que cuando me termine el de Joseph Conrad, del espejo del mar, empezaré con Las olas de Virginia Woolf, que no he leído nada de Virginia Woolf todavía, así que si os habéis leído Las olas, dejadme en comentarios si queréis qué os ha parecido y si me lo recomendáis. Tengo muchas ganas de leer este libro. Y con esto ya despedirme, recordaros que leer es algo maravilloso y que es algo que nos puede cambiar
y que puede ser un antes y un después en nuestra forma de ver la vida en muchos aspectos, y que en este caso, pues en esta historia que os he contado hoy aquí, como en este círculo a la luz del fuego, ¿no? Pues os quería contar una historia en la que a mí me ayudó a ver el amor del recordar a un difunto. Espero que os haya servido de algo esta historia y me despido en este vídeo y nos vemos en el próximo. Agur.